Estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario y vamos a centrarnos en la pregunta que le hacen a Jesús al comienzo del Evangelio. Le dicen a Jesús: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Esta pregunta es realmente importante, muy importante. Y esta pregunta hay gente que hoy en día ni siquiera se la plantea, no se la plantea siquiera. Dicen: ¿y de qué me tiene que salvar a mí el Señor? Vamos a ver la conducta y la respuesta que tiene Jesús ante esta pregunta. En primer lugar, Jesús da por hecho que existe la posibilidad de una salvación o una condenación, porque Jesús en ningún momento lo niega. Podría haber dicho: mira, esa pregunta es absurda, no tiene sentido, no hay un más allá. No. Jesús en ningún momento dice que la pregunta sea absurda. Jesús en todo momento da por hecho que que puede existir una condenación o una salvación. Y eso ya es algo importantísimo. Ya partimos de una realidad. Según Jesús, existe la posibilidad de la salvación o la condenación. Segunda idea de este Evangelio. Jesús no entra en curiosidades. Por lo tanto, aquí ya tenemos también otra lección y algo que podemos aplicar para nuestra vida. Y es lo siguiente: no podemos hacer caso a esas afirmaciones que hacen algunos, que las hacen en dos sentidos. Hay personas que dicen: todo el mundo se va a salvar porque Dios es misericordioso. Jesús no dice eso en el Evangelio de hoy, ni mucho menos. Ya veremos a continuación lo que dice Jesús. Pero Jesús en ningún momento dice que se salvarán todos porque Dios es misericordioso. Pero tampoco podemos decir, que también dicen muchos, que se van a salvar muy pocos, que la mayoría de la gente se va a condenar viendo el estilo de vida que llevamos en este mundo. En base a la respuesta de Jesús no podemos afirmar ni lo uno ni lo otro. Ni podemos decir que todo el mundo se va a salvar porque Dios es misericordioso, ni podemos decir que la mayoría de la gente se condena. No podemos decir ni una cosa ni la otra. Todo lo que digamos en ese sentido son especulaciones nuestras que no tienen ningún fundamento en la Sagrada Escritura y no tienen ningún fundamento en las palabras de Jesús. Tercera idea. Jesús dice claramente en el Evangelio de hoy: esforzaos. Esforzaos. Y si Jesús nos pide que nos esforcemos para entrar por lo que Él llama la puerta estrecha, si el Señor pide que nos esforcemos, es porque nosotros algo tenemos que aportar. Tenemos que aportar nuestro esfuerzo. Tenemos que intentar esa salvación. Lo tenemos que intentar por nuestra parte. No basta que Dios lo quiera, y es verdad que Dios lo quiere, por supuesto. Bien claro se nos dice en otras partes del Evangelio, en muchas partes. Por ejemplo, cuando nos dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios lo quiere, pero Dios también quiere que nosotros aportemos nuestra parte. O sea, que la salvación necesita una acogida por nuestra parte y una acogida libre y responsable. O sea, por parte de Dios lo tenemos garantizado. Dios quiere nuestra salvación y Dios nos va a dar sus gracias para que alcancemos esa salvación. Pero también quiere nuestra colaboración, quiere nuestro esfuerzo, quiere que nosotros también aportemos nuestro granito de arena. Eso también lo quiere el Señor. Por lo tanto, la salvación depende sobre todo de nosotros. Es verdad que en gran parte es una acción de Dios, una obra de Dios, la acción de Dios en nosotros. Pero esa acción de Dios en nosotros tiene que ser acogida. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: la condenación es la autoexclusión del hombre de la salvación que Dios quiere darle. Dice autoexclusión, o sea, que depende en mucha medida de nosotros. Somos nosotros los que nos autoexcluimos si nos condenamos, que ojalá no se condene nadie, pero es la autoexclusión,
es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso a lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, que hay un esfuerzo por nuestra parte. O sea, con esto nos tiene que quedar claro que todo no depende de Dios, también depende de nosotros. Depende de Dios y de nosotros. Y este es el drama del corazón de Dios. Porque de hecho hay muchas personas que ni siquiera se plantean la salvación. Hay otras personas que lo niegan. A mí en muchas ocasiones ya me han dicho, ¿y a mí de qué me tiene que salvar Dios? O sea, no solamente no se lo plantean, sino que incluso lo niegan. Y también hay un tercer caso de muchas personas que, aunque más o menos se lo creen, pero llevan una vida como si la salvación existiese. Y entonces, en el fondo, son ateos prácticos. En el fondo, no acaban de vivir de acuerdo con la salvación que el Señor nos ofrece. Y otras personas que ni siquiera piden los últimos sacramentos en el momento final de su vida. Es verdad que a lo mejor no han vivido los sacramentos, no lo han frecuentado a lo largo de su vida, que eso es lo ideal. Pero si al menos no lo has hecho a lo largo de tu vida, por lo menos hazlo al final de la vida, como le pasó al buen ladrón. El buen ladrón a lo largo de su vida pues no hizo nada bueno, pero por lo menos al final de su vida se arrepintió. Por lo menos si no hemos hecho lo bueno en la vida, si no hemos frecuentado los sacramentos, por lo menos que al final de la vida los pidamos. Es muy triste que una persona sepa que se va a morir, que está ya en el final de su vida, y muchos lo saben de una forma clara porque tienen una enfermedad grave y así se lo ha comunicado el médico. Y sin embargo, no piden los sacramentos. No piden los sacramentos ni el enfermo para él, ni lo pide la familia para su enfermo. Ni unos ni otros. Y esto, desgraciadamente, es porque a lo largo de nuestra vida Dios no ha ocupado un lugar importante. La salvación no ha sido una de las metas de nuestra vida. Si nosotros vivimos la vida enfocada a esa meta, que es el encuentro con Dios Padre en el cielo, si vivimos así toda la vida, cuando llegue el momento final de nuestra vida, claro que vamos a pedir los sacramentos. Es más, vamos a estar siempre preparados, pero incluso estando preparados, para darle ese último empujoncito a ese encuentro con Dios, seguro que pediremos los sacramentos. Pero solemos morir como vivimos. Si vivimos de cara a Dios, si vivimos creyendo en Dios, si vivimos intentando agradar a Dios, intentando cumplir su voluntad, así también vamos a morir. Normalmente se muere como se vive. Y cuarta idea. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino a salvarnos. Tenemos que decirlo así de claro. Jesucristo es el Salvador. Y si vino a salvarnos, nosotros tenemos que acoger esa salvación, porque esa fue la misión principal de Jesús. Él vino a salvarnos y a salvarnos del pecado. O sea que Jesús vino a este mundo también a hacer un mundo mejor, sin duda, sin duda. Pero no podemos olvidar nuestra meta. Y nuestra meta es el encuentro con Dios Padre en el cielo. Porque aunque Jesús vino a hacer aquí, en la tierra, un mundo mejor, eso es verdad, por supuesto, pero este mundo, por muy bien que consigamos hacerlo, nunca será ni un mundo eterno, ni tampoco en él viviremos plenamente felices. Eso solamente se da en el encuentro con Dios Padre en el cielo. ¿Por qué algunas veces rechazamos el proyecto de Dios? Este proyecto tan grande y tan maravilloso que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué lo rechazamos? No tiene sentido. El Señor nos ofrece lo mejor, pues acojamos eso tan grande que el Señor nos ofrece. Y quinta y última idea. ¿Cómo podemos acoger esa salvación que el Señor nos ofrece? Pues nos lo dice en el Evangelio de hoy, esforzaos. ¿Y cómo tiene que ser ese esfuerzo? Pues haciendo obras buenas. Así es como tenemos que esforzarnos,
haciendo obras concretas. Por ejemplo, solemos decir, yo no robo ni mato. Bueno, eso lo decimos muy rápidamente, pero es que hay muchas formas de robar y hay muchas formas de matar. Por ejemplo, si yo consigo una paga del Estado de por vida engañando al tribunal médico, ahí estoy robando, y estoy robando mucho dinero. Si yo consigo una baja del médico, una baja temporal, alegando cualquier cosa que yo sé que no es verdad y que el médico no es capaz de comprobarlo, pero yo consigo esa baja médica, ahí también estoy robando. Estoy robando a todos los contribuyentes, que muchas veces a este tipo de robos al Estado no le damos importancia, pero estamos robando porque estamos robando a todos los contribuyentes. Si yo no rindo en el trabajo, también estoy robando. Aunque sea un trabajo público, o sea un trabajo privado, lo que sea, ahí también estoy robando. El no matar. No mataremos físicamente a una persona, pero si le estamos haciendo daño a la vida de esa persona, por ejemplo, calumniándolo, hablando mal de él, estoy haciéndole mucho daño a su vida. Puede que no lo matemos, pero esa persona queda herida y puede quedar herida de por vida. O sea, hay muchas formas de robar y de matar, y así podríamos decirlo de muchísimos más pecados. Y otra forma de acoger la salvación es frecuentar los sacramentos. Esto es importantísimo para nuestra vida espiritual. Lo tenemos que hacer a lo largo de toda nuestra vida. Sobre todo, frecuentar esos sacramentos que podemos repetir con frecuencia, como son la confesión y la comunión, en los cuales el Señor nos derrama muchas gracias para que cada día vayamos viviendo mejor su voluntad. Pues pidámosle al Señor en este domingo 21 del tiempo ordinario que le demos mucha importancia al ofrecimiento del Señor, que es un ofrecimiento muy grande, que es la salvación, que es el encuentro con Dios Padre en el cielo para siempre, por toda la eternidad y viviendo eternamente felices. Ese es el maravilloso plan que Dios nos tiene preparados. Acojamos ese grandioso plan que Dios tiene para nosotros. Que así sea.